Bien, querido hermano, hermana, buenas tardes. Espero que esté bien. Qué hermosa canción, ¿no? Qué hermosa canción donde podemos recordar quiénes somos y somos hijos de Dios, somos hijos rescatados por su sangre y el día de mañana vamos a estar en la gloria con el Señor. Así que es hermoso recordar de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y hoy día quiero compartir con ustedes esta hermosa oración, como bien decía la publicidad de hoy, la oración de Jesús, ¿sí? Y vamos a entrar hablando de este tema, recordando algo súper lindo, que yo creo que a usted también le ha pasado. No sé si cuando se acuerdan de usted, porque usted compartió algún motivo de oración un día jueves o porque usted... pero un momento, ahí sí, vamos a cerrar un poquito la ventana. Yo creo que cuando se acuerdan de usted dice, oye, ¿sabes que me estuve acordando de ti? Hoy sí, hermano, que estaba pasando cierta ocasión, cierta circunstancia, y bueno, estuvimos orando por ti. Como que a usted le llena de alegría, ¿no? Como que se acuerden de usted, como que cuando se acuerdan de usted es como que se siente parte, se siente importante, ¿no? Se siente como que considerado. Y eso es lindo, ¿no? Yo creo que a todos le ha pasado que en algún momento alguien se acordó de usted, alguien oró por usted, alguien habló al Señor y le pidió y le rogó por sus motivos de oración, ¿sí? Así que en base a esto, la palabra de Dios también habla acerca de Jesús. Jesús es quien también intercedió en esta parte de la palabra de Dios donde vemos esta oración, la oración de Jesús. Entonces, en primer lugar, quiero compartir con ustedes, Cristo ora por sí mismo, en primer lugar, ¿sí? Vamos a dividirlo en tres partes este pasaje, este capítulo completo, pero vamos a ir retomando algunas cositas muy interesantes para nosotros. Bien, entonces, en primer lugar, Cristo ora por sí mismo, pero mire lo interesante que dice acá en la palabra de Dios. Mire, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, ahora la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces estamos ahí en Juan 17, ¿sí? En Juan 17 va hablando acerca de esto, ¿sí? Estamos ahí siguiendo, recuerde, la serie de, de los acontecimientos más importantes del Nuevo Testamento. Entonces estamos ahí en Juan 17, ¿sí? Desde el versículo 1 al versículo 5. Entonces vemos entonces en esta parte la oración de Jesús, ¿sí? Jesús oró, ¿sí? El gran tema de estos versículos es que Jesús ha concluido la obra de salvación, ¿sí? Aquí hay como una conclusión. Mire lo que dice ahí en el capítulo 2, versículo 4, ¿sí? Vamos allá, Juan 2. Juan 2, versículo 4, mire lo que menciona. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, ¿sí? Siempre aquí usted se va a mostrar que Jesús va hablando acerca de esta hora, ¿sí? Y esta hora va a significar esto, ¿sí? Y Juan ha mencionado con frecuencia esto, lo de la hora. Inclusive usted puede hacer esa concordancia y inclusive puede trazar un patrón de estos versículos. Cuando dice mi hora, usted puede leer Juan y ahí puede establecer este trazado cuando dice mi hora y va a encontrar cosas súper interesantes. Ahora dice, he acabado la obra de salvación. Y esto debido a esto, dice, te he glorificado en la tierra. Ahí marca un propósito, te he glorificado a ti, he terminado esta obra que tú me diste, esta obra de salvación. Vine por el pueblo escogido tuyo, el pueblo de Israel, pero me rechazaron, pero ahora se abre una nueva oportunidad. ¿Sí? Así que Cristo siempre miró a la cruz como un medio de glorificar
a Dios. Mire el capítulo 12, el versículo 23. Mire lo que dice el capítulo 12 de Juan, versículo 23. Dice lo siguiente, dice Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces Jesús veía como conclusión la cruz y de esa forma, a través de la cruz glorificar a Dios. Entonces vemos que también Pablo siempre vio la gloria también en la cruz. ¿Sí? Él la vio en la cruz. Mire, anote ahí, si está anotando, anote Gálatas 6:14. Mire, vamos ahí a Gálatas 6:14. Ahí búsquelo en su Biblia, en Gálatas 6:14, y vamos a ver también qué es lo que decía Pablo en este asunto. ¿Sí? En Gálatas 6:14 dice lo siguiente. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces vemos entonces que la gloria, el trabajo, la obra se cumple ahí en la cruz y de esa forma se glorifica nuestro Señor. Cristo le pide al Padre que le dé nuevamente esa gloria. ¿Lo leyó? Sí, dice, ahora pues en el versículo 5 dice, ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces Jesús hace esta oración, decirle, ¿sabes qué, Padre? Hice ya tu obra. Hice ya, di la salvación, vine por las personas que estaban perdidas, que inclusive voy a una cruz y te voy a glorificar también con mi muerte, voy a ser ahí el cordero que se va a sacrificar y va a derramar esta sangre por todas las personas, en este caso inclusive las personas eh, que no han creído y que van a creer, también Él ha derramado su sangre por ellos. Entonces vemos entonces que aquí hace una finalización de esto. Y esta es la oración que Jesús ora. Mire lo que es ahí en Filipenses 2, del 1 al 12, pero vamos a leer del versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Filipenses 2, 8 estamos leyendo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos entonces cómo Él, ¿sí?, es exaltado, glorificado y quiere volver también a esa gloria que tuvo antes de la fundación del mundo. Entonces vemos también que su gloria, la única vez que Jesús reveló su gloria en la tierra fue en el monte de la transfiguración. Y vemos también los relatos y vemos también los testimonios de los discípulos. Miren lo que dice ahí en Juan. ¿Sí? Vamos allá a Juan 1, Juan 1:14. ¿Sí? Juan 1:14 dice lo siguiente, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí también Juan también relatando acerca de lo que vio y luego también de lo que escribió. Mire lo que dice ahí en 2 de Pedro 1:16. En 2 de Pedro 1:16, se lo leo. Dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, ¿sí? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El versículo 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces vemos entonces que hay testigos también de la gloria y cómo Jesús reveló también su gloria y hay testimonio acerca de esto de los discípulos. Entonces, nótese en el versículo, déjeme verlo. Me he dado potestad sobre la carne. Entonces, vemos entonces en el versículo 2. Mire, hay algo interesante. Mire, en el versículo 2 volvemos a capítulo 17, versículo 2. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que me dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces,
hay algo notorio acá. Dice, el Padre le ha dado al Hijo autoridad sobre toda la humanidad. ¿Es verdad? Totalmente. Dice, en segundo lugar, el Hijo da vida eterna. ¿Sí? Es el único que puede dar vida eterna. Y en tercer lugar, aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. Todos aquellos quien ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces vemos entonces que aquí está la decisión también de cada persona de tomar una decisión por Cristo y de esa forma Dios como el gran conocedor de todo, Él sabe ya, tiene un conocimiento previo de quiénes son los que obviamente van a tener una decisión por Cristo y quiénes no, ¿sí? Así que de esa forma, si vemos entonces cómo esta gloria, Él ora por esta gloria. Dice ahí además, dice una de las preciosas verdades en Juan 17, dice que cada creyente es un regalo de amor de Dios al Hijo. Si mires ahí en Juan 6:37, ahí se está anotando Juan 6:37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces vemos entonces que cada creyente es un regalo de amor de Dios, todos aquellos que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Es un misterio que no podemos inclusive explicar, pero le agradecemos a Dios por eso, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, como dice ahí en Romanos 11:29. Esto quiere decir que nuestra salvación es segura porque el Padre no nos quita al Hijo, ¿sí? Así que vemos entonces, ¿sí? Dice en el versículo 6, mira lo que dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que, que del mundo me diste. Tuyos eran y los diste y han guardado tu palabra. ¿Sí? Ahí dice, ahí esta declaración se debe relacionar a las declaraciones del yo soy. ¿Se acuerdan los grandes yo soy? ¿Sí? De Cristo en el Evangelio de Juan, el nombre de Dios es yo soy, como dice ahí en Éxodo 13, el yo soy. ¿Se acuerdan cuando pasaba y qué es lo que pasaba cuando alguien decía yo soy el que soy? ¿Sí? Había un efecto inclusive de eh, algo maravilloso, que es un lugar santo. Esta persona inclusive tenía, inclusive cuando Jesús dice yo soy en el Nuevo Testamento, obviamente ahí también los hombres quedan hacia atrás porque es una palabra muy poderosa, es la revelación de la identidad probablemente de Dios. Y Cristo revela que Dios es para nosotros lo que quiera que necesite ser. Por ejemplo, para el que tiene hambre, Cristo dice, yo soy el pan de vida. Para el que el perdido le dice, yo soy el camino a las personas que están perdidas. Yo soy el camino. Para el ciego le dice, yo soy la luz de el mundo. ¿Sí? Así que de esa forma vemos que Jesús ora por sí mismo. ¿Para qué? Obviamente para decirle, Señor, acá ya eso hice tu obra, pero también quiero volver a esa gloria que tuve desde el inicio y entender de que hubieron muchos testigos también acá. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes este punto que habla acerca de Cristo ora por sus discípulos. Mire, vamos a leer el versículo 17 del versículo, el capítulo 17, seguimos el capítulo 17, versículo 6 al 19. ¿Sí? Dice lo siguiente, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El versículo 6. El 7, ahora me han conocido de todas las cosas que me han dado que has dado procedan de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todos lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean unos, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, ya hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, porque y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces vemos acá que Cristo empieza y hace un cambio acá de la oración. Partió desde él, diciendo, esta es la obra, y dice también, él ora también ahora por las personas, por sus discípulos. La clave aquí es la santificación, o sea, la relación de los discípulos al mundo. Jesús le dijo, yo les he dado tu palabra. Mire lo que dice ahí en el versículo 14, yo les he dado tu palabra. Y en el versículo 17 afirma que somos santificados, separados para Dios. Mire lo que dice el versículo 17, dice, santificados en tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vemos entonces que la palabra santificación no significa perfección sin pecado. De otra manera, Cristo nunca hubiera dicho, yo me santifico a mí mismo, como dice ahí el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, porque también ellos sean santificados en la verdad. Pero Jesús nunca pecó. ¿Sí? Un cristiano santificado es alguien que crece diariamente en la palabra y como resultado se aparta cada vez más del mundo y el Padre. Recuerde que somos embajadores, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, sino que nosotros proclamamos en esta tierra, ¿sí? Que se arrepientan, arrepentidos, ¿sí? Vuelvan obviamente a hacer las paces con Dios. Dice ahí, entonces Cristo ora por sus discípulos y ora también por las personas, ¿sí? Cristo le pidió al Padre que guardara a sus discípulos, como dice ahí el versículo 11, ¿sí? Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo y yo voy a ti. Esta petición sugiere la posibilidad de que los discípulos pudieran perder la salvación. Nótese, ¿sí? Nótese la petición completa, guárdalos en tu nombre para que sean uno, ¿sí? No es que ellos van a perder la salvación. Ojo, aquí nadie pierde la salvación, querido hermano. Es un regalo de Dios, ¿sí? No es porque Cristo se va en este momento y obviamente van a perder la salvación porque Él dice, yo los he guardado, pero ahora cómo se va, oye, entonces, ¿qué va a pasar con la salvación? No, ¿sí? Dice que los guardes en tu nombre, ¿sí? En Dios, para que seamos uno. Nosotros estamos guardados en las manos de Cristo y en las manos también del Padre. Ahora, ¿quién le puede abrir la mano a Dios? ¿Quién le puede abrir la mano a Cristo en donde nosotros estamos dentro? Nadie. Así que dentro de eso vemos que nuestra salvación es segura. No perdemos nuestra salvación. El versículo 15 pide que sean guardados del mal o del maligno, ¿sí? Dice ahí, que no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Acá hay una petición especial. Dice, Cristo estaba físicamente con los discípulos y podía mantenerlos juntos, ¿sí? En ese tiempo, unidos de corazón y propósito, separados del mundo, pero ahora que iba regreso al cielo, le pidió al Padre que los guardara. Entonces vemos entonces acá una oración especial para que los guardes del mal. Algunos inclusive usan el versículo 12. Mire lo que dice el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces vemos entonces que algunos, ¿sí? Van a tomar el versículo 12 como, entre comillas, prueba de que un creyente puede perder la salvación. Pero la lectura cuidadosa del versículo prueba precisamente lo opuesto. Jesús dijo, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Esto muestra inclusive, querido hermano, hermana, que Judas nunca fue parte del grupo de creyentes. Ahora, hay algo interesante ahí. Judas nunca, ¿sí? Le dijo Señor, ¿sí? Señor. Siempre le dijo rabí, maestro, pero nunca fue el Señor de su vida. Y usted lo puede leer en todos los pasajes donde Judas habla, ¿sí? Y ahí radica la diferencia, ¿sí? La diferencia de que nunca fue su Señor. En el versículo 11 Jesús afirma con claridad que guardó a todos los que el Padre le dio, puesto que Judas estaba perdido, no podía haber tenido nada entre los que le dio. Entonces Judas, entonces teniendo en cuenta esto, Judas nunca creyó en Jesucristo, nunca fue salvo. Algunas personas dicen que Judas perdió la salvación, pero no es así, ¿sí? Judas nunca fue salvo, ¿sí?
Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Que Jesús guardó a los suyos, Él protege a los suyos, pero ahora que va al Padre, hace esta oración y le pide al Padre que, así como nosotros somos uno, guárdalos en ti para que también seamos uno, ¿sí? Entonces vemos entonces que hay un cuidado, una protección desde ya hacia nuestras vidas. Hermano, hermana, usted no está solo. Usted no está pasando por esta vida solo o que nadie esté pendiente de usted. ¿Se acuerda la reflexión que le hacía al principio? Es lindo cuando personas se acuerdan de usted, pero ¿sabe qué? Hay alguien mucho más importante, ¿sí? Que Él está con usted. Él está orando, inclusive el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros hoy en día. Jesús hizo esta oración al Padre y esa oración también permanece porque también hemos creído en Él a través de estas generaciones. Y no estamos solos, querido hermano, hermana. Entonces, ahí, mire lo que dice ahí, algo interesante, ¿sí? Los cristianos no son de este mundo, pero están en este mundo para testificar de Cristo. Guardamos limpias nuestras vidas mediante su palabra. Cristo en realidad nos ha enviado al mundo para tomar su lugar. Mire lo que dice ahí el versículo 18. Dice, como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo, ¿sí? Así que de esa forma tomamos el lugar de Cristo. Como Él vino, nosotros vamos de igual forma a mostrar a Cristo como el único Salvador, como Él lo hizo. Él se mostró como el Salvador, no como el Salvador que venía a liberarnos de esa opresión romana, sino que un Salvador de la vida, del espíritu, ¿sí? De las almas de las personas. Entonces vemos entonces que Cristo ora por sus discípulos. En tercer lugar, y ya con este punto estoy terminando, ¿sí? Cristo ora por su iglesia. Entonces vemos entonces desde el versículo 20 al versículo 26 esto sumamente interesante. Mire lo que dice. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también seamos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El versículo 25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo he conocido a estos y han conocido que tú me enviaste y les ha dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, hermoso esta oración, como Jesús termina orando también. En primer lugar, ora por sí mismo, por la obra que él hizo. En segundo lugar, por los discípulos. Pero en tercer lugar, ora por su iglesia, por los que van a conocer de él. Entonces, vemos acá el tema, el principal acá es la glorificación. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Sí? No es que la va a dar, Él la ha dado. Mire lo que dice el versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sí? Entonces, esta es otra prueba, ¿sí? De la seguridad eterna del creyente. Ya somos glorificados en tanto y en cuanto a Dios concierne. Si Cristo ora para que podamos estar con Él y ver su gloria. Mire ahí lo que dice ahí en Colosenses 3:4. Dice, cuando Cristo, vuestra gloria, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, en Colosenses 3:4. Entonces vemos entonces que también, ya obviamente, vamos a ver también un pasaje hermoso como sale ahí en Efesios, dice, en Efesios 2:6, dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Así que dentro de eso ya tenemos una posición, ya vamos a estar en la gloria con nuestro Señor Jesucristo el día de mañana y vamos a ver y Él va a mostrar su gloria también en la eternidad. Entonces, Cristo también ora por la unidad de la iglesia. En el versículo 21 dice, para que todos sean uno,
hay una vasta diferencia entre unidad y uniformidad. ¿Sí? Aquí hay que tener claro este concepto. Unidad habla acerca de corazón y espíritu, pero uniformidad, todo el mundo es exactamente igual. ¿Sí? Aquí hay una diferencia notable. Cristo nunca oró para que los cristianos permanecieran en la iglesia mundial, como una iglesia mundial. Ojo, ¿sí? Las funciones denominacionales pueden producir uniformidad organizacional, más la unidad no la puede garantizar. La unidad procede de la vida eterna, no la expresión externa, ¿sí? Nosotros internamente, en factor común, somos salvos por gracia, comprados por la sangre de Cristo, perdonados de nuestros pecados, camino al cielo, pecadores, camino al cielo, ¿cierto? Pero hay expresiones externas las cuales van variando. Y sí, hay diferencias, sí, pero obviamente nuestra salvación como factor común en Cristo, todo lo que mencionamos, sí es parte de todos nosotros. Si bien los verdaderos cristianos pertenecen a diferentes denominaciones, y es una realidad, hay diferentes denominaciones, ¿sí? Todos son parte de la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. Esta es la unidad espiritual en el amor, la cual convence al mundo de la verdad del Evangelio. Para los cristianos es imposible diferir en cuestiones menores y todavía amarse unos a otros en Cristo. Entonces podemos tener diferencias. Algunos tocan pandero, otros guitarra, otros se arrodillan, otros tienen otra forma y está bien, ¿sí? Van a haber diferencias, pero ahí hay algo que no debe cambiar, que es la salvación en Cristo Jesús. Todo cristiano que muere va al cielo porque Cristo oró para que esto fuese así. Mire lo que dice ahí el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y el Padre siempre responde sus oraciones. Lo podemos ver en el versículo 11, en el versículo 41 y 42. Entonces vemos entonces que inclusive en el versículo 26, Cristo promete más revelaciones del Padre. Miren lo que es el versículo 26. Y le ha dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces desde este punto van a seguir dando revelación al Señor Jesucristo. Pero no hay más revelación de la palabra escrita y la palabra revelada a nosotros, ¿sí? No hay un otro Apocalipsis, sino que el Apocalipsis se acaba la revelación y no hay más revelación. Así que si alguien le dice que viene con una revelación nueva, no le crea, ¿sí? La única revelación que nosotros tenemos es la palabra de Dios, no es su santa palabra. Entonces vemos entonces que em, pide para que podamos inclusive disfrutar del amor del Padre en nuestras experiencias diarias, ¿sí? Ahí podemos ver el capítulo 14. Vamos al capítulo 14, versículo 21 al 24. Y ya con esto ya estamos ya finalizando. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y le manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y le respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces vemos entonces que nosotros podemos disfrutar de una relación con Dios cuando guardamos su palabra. Y la pregunta es, ¿hemos guardado su palabra? ¿Estamos tratando de guardar su palabra diariamente? Sé que es difícil, es complicado con todos los quehaceres que tenemos, pero siempre hay tiempo, querido hermano, hermana. Hagamos ese tiempo para poder compartir y poder hacer esta morada, como bien dice la palabra de Dios. Podemos resumir entonces las partes de su oración. ¿Sí? En los versículos del 1 al 5, Jesús enfatizó la salvación y el don de la vida eterna. ¿Sí? En el versículo 6 al 19 se concentra en la santificación. Yo les he dado tu palabra, como dice ahí en el versículo 14. ¿Sí? En los versículos del 20 al 26 enfoca la glorificación. La gloria que me diste, yo les he dado, como dice ahí el versículo 22. Entonces,
Vemos entonces que esto abarca el pasado, el presente y el futuro del creyente. Nótese que inclusive la oración, las maravillosas aseveraciones de la seguridad eterna que tiene el creyente. Dice, los creyentes son el don del Padre al Hijo, como dice el versículo 2, y Dios nos pide que, Dios no pide que se le devuelva lo que Él regala por amor, ahí como dice el versículo 2. En segundo lugar, Cristo concluyó su trabajo. ¿Sí? Cristo concluyó su trabajo debido a que Cristo hizo su trabajo por completo. Los creyentes no pueden perder su salvación, es una salvación segura. En tercer lugar, Cristo pudo cuidar a los suyos mientras estaba en la tierra y es capaz de seguir cuidándonos hoy. ¿Sí? Se acuerda de que Él sigue intercediendo inclusive por nosotros porque es el mismo Salvador. En cuarto lugar, dice, Cristo sabe que finalmente estaremos en el cielo porque Él nos ha dado su gloria, nos ha dado su vida eterna. Cristo, en quinto lugar, Cristo oró para que podamos estar en el cielo y el Padre siempre responde a oraciones de su Hijo. Él como buen hijo, como buen padre, también responde a las oraciones de su Hijo. Entonces Jesús dejó el lugar de la oración para encontrarse con sus enemigos. ¿Sí? Ahí hay un pasaje en el cual dice el torrente de Cedrón nos recuerda al rey David, quien estuvo en el exilio por la rebelión de sus amigos y familia y atravesó el mismo caudal de agua, ahí como dice en 2 Samuel 15. Entonces vemos entonces que tenemos una salvación segura. Cristo, Él intercede por nosotros, Él intercedió y finalizó su obra, Él inclusive intercede también por sus discípulos para que nos guarde en este mundo, para que no los quite de este mundo, sino que eh, podamos estar en el mundo también como embajadores, como estábamos diciendo. Y en tercer lugar, Él ora por su iglesia, ¿sí? Para que seamos uno en corazón y espíritu, no que seamos todos iguales, sino que seamos en corazón y espíritu. Y de esa forma podamos alcanzar a más personas en todo el mundo. Así que, querido hermano, tenemos una hermosa oración. Recuerde, no está solo, el Señor está con usted. Acá tenemos la prueba de que Él hizo una oración por las personas que iban a creer por Él, por la palabra de estas personas que predicaron. Y yo creo que se acuerda cuando alguna vez alguien le predicó el Evangelio y llegó a sus pies. Así que de esta forma nos queda un desafío hermoso, ¿no? Nos queda un desafío hermoso en el cual también podemos también orar por otras personas que no conocen a Cristo. Yo creo que si le pregunto, ¿hoy día tiene alguien por quién orar? ¿Alguien que no conoce a Cristo? Yo creo que sí. Sí, cada uno de nosotros tenemos a alguna persona que no conoce a Cristo. Y bueno, el Señor está con usted en este proceso. Podemos alcanzar a nuevas personas y estas personas también pueden conocer a Cristo como su Salvador y también orar el día y mañana cuando conozcan a Cristo por otras personas para que así, de esa forma, el día de mañana podamos ver juntos la gloria de Dios en su eternidad. Así que, querido hermano, hermana, vamos a orar. Y le invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra, Señor, es fiel. Señor, gracias porque tú no mientes, Señor, no eres hombre para mentir. Tú dices la verdad. Y gracias, Señor, porque esta oración es la verdad. Tu verdad, amado Dios, que tú, Señor, oraste y agradecemos, Padre, por tu obra en esta tierra. Gracias porque viniste, Señor, a morir por nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y, Señor, predictarnos y llevarnos al cielo y sentarnos hoy en día en lugares celestiales. Pero también ora, Señor, por nosotros, tus discípulos, Señor, y por las personas también, por tu iglesia, quienes creímos, Señor, en ti. Padre, oro por mis hermanos, Señor, para que podamos ser una iglesia que dé testimonio, Señor, a este mundo que se está perdiendo. Señor, en este tiempo oramos por las personas que están perdidas, Señor, para que tú, Señor, a través de nosotros, a través del Evangelio, algún compartir, dedicar tiempo, Señor, a ellos, puedan conocer tu verdad, Señor. Pero también oramos por las personas que están lejos de ti, para que nos vuelvas a traer. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.